Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, la idea de hoy es tratar este tema, el análisis de ensambles en SolidWorks. Para ello vamos a analizar, digamos, el ensamble más sencillo que pude encontrar, el de unas pinzas o su nombre en inglés se llama plier. Aquí tenemos un par de brazos unidos a través de un pin. La diferencia en el análisis estático de un conjunto con respecto a un análisis de pieza es que debemos de configurar algo que se llama las conexiones. Aquí están las conexiones. Y las conexiones van a determinar la forma en la que van a interactuar las diferentes partes. Es decir, al analizar un ensamble, debemos de comprender cómo interactúan los componentes para que nuestro modelo matemático calcule correctamente la tensión y las deformaciones en los puntos de contacto. Se debe tener en cuenta diferentes condiciones cuando las piezas se puedan separar o penetrar unas a otras y si las superficies pueden deslizarse unas sobre otras. Bueno, en este caso vamos a analizar el caso práctico de una pinza con un contacto global. Analizaremos una herramienta de mano simple que está formada por 4 componentes, 2 brazos, los arms, que son idénticos, un pasador, que es la bisagra, y una pieza de material plano que va a ir entre las garras de la pinza, que en este caso se la ha suprimido. ¿O qué no nos interesa? Como no nos interesan las fuerzas de contacto que van a haber, digamos, entre la pieza que va a ir aquí, nosotros lo podemos reemplazar por una sujeción fija. Entonces miremos aquí. Lo que vamos a hacer es partir del hecho de que ya tenemos las piezas y lo vamos a... Aquí tenemos el conjunto. El conjunto que está, digamos, explosionado, ¿no? A ver, aquí contraer. Ahí está. Ese es el conjunto que está, digamos. Estas piezas yo se las voy a entregar a través de un enlace. Ustedes van a contar con ellas y digamos que no tienen que elaborarlas. Ya yo se las voy a entregar hechas. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Bueno, dice que no nos interesa las tensiones de contacto que se desarrollen entre los brazos y la pieza de material plano, entre los brazos y la pieza verde. Por consiguiente, podemos simplificar el modelo eliminando la pieza de material plano y sustituyéndola por una sujeción adecuada. Entonces, lo que podemos hacer es, podríamos tocar esta pieza y la tocamos aquí y le decimos suprimir. Básicamente. En este ejercicio vamos a hacer en un principio cómo se comporta la pieza si yo le pongo en cada una de estas caras 225 newton. Vamos a considerar que todas las piezas van a tener el mismo material. El material que voy a utilizar es acero aleado. Entonces vamos a seguir los pasos. Bueno, se trata de calcular las tensiones desarrolladas en los brazos cuando se aplica una fuerza de compresión de 225 newton en el extremo de cada brazo. O sea, en esta cara y también en esta cara. La resistencia del material con el que está diseñada la herramienta se encuentra establecida en 138 megapascales. Eso le estoy hablando acerca de lo que dice la guía que les voy a suministrar. En realidad la pieza, el límite de fluencia de la pieza por ser acero aliado va a ser 620 megapascales. Pero vamos a tratar de que la pieza no esté sometida a un esfuerzo tan alto, sino a un esfuerzo que sea más o menos el 22% de ese límite elástico. Les voy a pedir el favor que ustedes eliminen por aquí estos análisis, eliminar todos los análisis de simulación que tenga. Si los tiene, pues les voy a pedir que los eliminen. Lo que debemos hacer aquí es seguir los pasos muy parecidos a los que nosotros hacemos cuando estamos haciendo un análisis de una pieza. Igualmente, tenemos que entrar aquí en Simulation, debemos activar la pestaña de Simulation, debemos activar un nuevo estudio estático. A ese estudio lo podemos llamar análisis estático 1. Vamos a definir unos materiales.
Los materiales se pueden aplicar a cada uno de los componentes por separado o a todos los componentes tomados todos como una unidad. Tenemos que agregar sujeciones. Debemos de aplicar aquí entonces algo nuevo que son las condiciones de contacto. Dice, las condiciones de contacto entre componentes son las que determinan cómo interactúan las piezas que están en contacto o muy próximas unas de otras ante la ausencia de sustitutos locales. Vamos a mirar algo en esta clase y es, podemos considerar unos contactos, unas interacciones de contacto global de nivel superior que se le van a aplicar a todas las piezas, pero también se pueden aplicar unos contactos locales que reemplazan en ese momento a los contactos globales. También tendríamos que aplicarle unas cargas, ya hablamos de que son 225 newtons en cada una de las caras, y también aplicar una malla. Y posteriormente hay que ejecutar el análisis y analizar los resultados. Es decir, lo único diferente aquí va a ser este tema de las conexiones. Entonces voy a tratar de seguir la guía. Y en la guía nos dicen, bueno, abra el ensamble, ya está abierto. Yo les voy a facilitar a ustedes el enlace. Suprima la pieza flat, ya se suprimió. Cree un estudio, ya se creó. Y dice, examinen el gestor de estudios de SolidWorks Simulation. Dice, ahora existe una carpeta llamada Parts o pieza, que contiene 3 componentes, porque son 3 piezas del ensamble que se deben analizar. ¿Cuáles son las 3 piezas? El brazo 1, el brazo 2 y el pin. Luego viene aplicación de materiales. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar a todas las piezas, se le va a aplicar, digamos, el material de acero aliado. Te voy a llegar aquí a pieza y le voy a decir aplicar el material a todo. Espero un momentico pues, para que me muestre, digamos, el display. Y le pongo aquí y le busco aquí acero aliado. Recuerden ustedes que tiene 620 megapascales. Lo configuran aquí en megapascales. Aplicar y cerrar. Entonces se dan cuenta que ya ahora todas las piezas tienen acero aliado. Luego vamos a aplicar unas restricciones fijas. ¿Cuáles son esas restricciones? Como nosotros quitamos la pieza que era flat, vamos a reemplazarla por una sujeción fija entre estas dos. Entonces voy aquí a sujeciones. En este caso es sujeciones. Sujeción del tipo geometría fija. Toco esta cara y toco esta cara. Recuerden que geometría fija lo que hace es que evita que esos dos planos que están allí tengan ningún tipo de movimiento en X, Y, Z y nada de rotación. Prácticamente van a estar inmóviles. Y prosigo con el procedimiento. Lo que estoy haciendo aquí es siguiendo una guía que está en un PDF que yo les voy a facilitar. Ahora lo que viene es aplicar la fuerza a las empuñaduras. Dice, aplique una fuerza de 225 newton a ambas empuñaduras. La cara exterior de cada brazo tiene una cara partida, de modo que la cara solo se aplica a una parte de la cara. A esta cara se le va a poner 225 y a la otra cara que está del otro lado también lo mismo. Vamos a ir a cargas, fuerza. Vamos a poner aquí una fuerza en este sentido y una fuerza en este otro. Vamos a trabajar en newtons, entonces son 225 newtons. Prosigo con la guía. Bueno, antes de proseguir, bueno, aquí lo que hace falta es definir lo que son las conexiones y definir lo que es el mallado. Pero antes de seguir con esto, voy a explicarles algo. Y es lo siguiente, el contacto entre componentes, lo que tiene que ver con las conexiones. Entonces, en la teoría de los elementos finitos para ensambles, hay que tener en cuenta los contactos entre componentes. Es decir, cómo vamos a considerar que están unidas las piezas o cómo interactúan entre ellas. Entonces, contacto entre componentes. Dice, cada vez que creamos un estudio de un ensamble, se agrega una nueva carpeta llamada conexiones al gestor de estudio de SolidWorks Simulation. Usamos esta carpeta para definir el modo en que interactúan los componentes del ensamble. Hemos definido las restricciones, las cargas externas, pero todavía no estamos listos para mallar el ensamble. Tenemos que incluir contacto entre los dos brazos. Las opciones de contacto entre componentes definen el modo en que interactúan las partes, las piezas. Pueden reemplazar las condiciones de contacto definiendo condiciones localmente para pares seleccionados de operaciones. Las condiciones de contacto local se analizan más adelante en esta sección. Lo que les quiero decir es que contacto global de nivel superior, puede ser cualquiera de estos tres.
Se puede considerar las piezas como contacto de unión rígida, o se considera que tienen una penetración entre la otra y otra es sin penetración. Sin embargo, hay otros tipos de contacto, otros juegos de contacto que son locales que pueden superponerse a estos, pero los analizamos más adelante. Entonces, contactos entre componentes, opciones. Dice, las opciones disponibles para el contacto entre componentes de nivel superior, como lo ven ahí, son la unión rígida, permitir penetración y sin penetración. Estas opciones se explican en la siguiente tabla y figura. Digamos, en el gestor de SolidWorks Simulation, haga clic en el botón derecho del ratón de conexiones y seleccione contacto entre componentes. En el menú Simulation, seleccione contacto y haga clic en definir contacto entre componentes. Bueno, lo que está queriendo decir aquí es hacer esto. Interacción entre componentes. Esos son componentes de nivel superior, general. Y estos son los contactos locales. Prosigo. Entonces, ubiquémonos en esta imagen y yo les voy diciendo. Unión rígida, tipos de contactos entre componentes. Esta es la selección, la unión rígida es la selección predeterminada. Quiere decir que si no le decimos nada al software, ya él viene por default configurado para trabajar con piezas como unión rígida. ¿Y qué pasa cuando están unidos por unión rígida? Selecciona esta opción cuando todas las caras en contacto estén unidas y el ensamble se comporte como una pieza. La única diferencia entre una pieza y un ensamble con piezas unidas es que en un ensamble podemos asignar diferentes propiedades de material a componentes individuales. Entonces, esa es la diferencia. Básicamente, es como si estuviésemos hablando de una sola pieza, pero que esa pieza tiene ciertas partes que son de diferente material. Todas las caras que estén unidas, o sea, que estén en contacto, básicamente se va a considerar que es la misma pieza. Es una idealización para hacer un análisis rápido. En realidad, el análisis más realista es este que está aquí, es sin penetración, porque es en realidad como trabajan, digamos, las piezas. O sea, no construimos una máquina para que una pieza penetre dentro de la otra o se considere como una sola. Pero este análisis sin penetración toma un poquito más de tiempo al solver. Entonces, sin penetración, este que está aquí, dice, selecciona esta opción cuando los componentes en contacto se puedan separar, pero no puedan penetrar unos en otros. Ahí se va a considerar el hecho de que las caras se tocan, pero no penetran una dentro de las otras. Dice, el coeficiente de fricción puede especificarse en el Property Manager de contacto entre componentes. Es decir, ahí podríamos decir, si las caras se están tocando, ahí podríamos configurar un factor de fricción. Digamos que este es más realista, pero se demora un poquito más el análisis. Y permitir penetración nos dice, bueno, como se ve ahí en la gráfica, permite que una pieza entre dentro de la otra. Y se selecciona esta opción cuando el ensamble sea una serie de componentes no asociados sin conexión estructural entre ellos. Habría que ver bien dónde se utiliza esta opción. Digamos, podría ser como que un resorte o elementos que se van a deformar pero que no se van a tocar en realidad. Algo así. Habría que estudiar un poquitico más acerca de eso porque en el manual no dice mucho. Bueno, entonces, básicamente aquí lo que nos dice es que lo configuremos de la siguiente manera. Contacto entre componentes, configuración predeterminada. Como dice aquí en la gráfica, prácticamente él viene definido por default como unión rígida. Dice bonded, no clearance. Sin embargo, nosotros aquí lo podemos cambiar a sin penetración, permitir penetración. Dice, la configuración de contacto entre componentes predeterminada es un contacto de unión rígida entre las caras para el ensamble de nivel superior. La edición del contacto entre los componentes predeterminados, Global Contact, muestra que se aplica al ensamble de nivel superior. Entonces vamos a ver qué nos dice la guía acerca de qué tipo de contacto es el que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio. Dice, es posible eliminar y redefinir la condición de contacto de ensamble de nivel superior, o sea, este que está aquí, que es de superior. Sin embargo, múltiples condiciones de contacto entre componentes de ensamble de nivel superior producirían un conflicto y es por eso que no se permiten. Es decir, que solamente se va a permitir
una sola condición de contacto del nivel superior. Tanto contacto adicional entre piezas y subensambles no deben estar en conflicto y reemplazará el contacto entre componentes de nivel de ensamble superior. O sea, un contacto local, como lo vamos a ver ahorita, los contactos locales, que son 5, pueden reemplazar los contactos entre componentes de nivel del ensamble superior. Si se detecta algún conflicto, entonces aparecerá un mensaje. Bueno, como nos dicen que esto aplica para piezas que están en contacto, ¿sí? Para caras que están en contacto, entonces nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a determinar cuáles son las interferencias, cuáles son las caras que se están tocando o cuáles son las diferentes situaciones en las cuales hay caras que se están tocando o hay alguna interferencia. Y vamos a decir que esas interferencias se consideren, las coincidencias se consideren como interferencias. Es decir, que si hay una pequeña separación entre las caras, así sea de unas micras, porque recuerden que entre el pin del pasador y el brazo, hay un diámetro, pero puede haber una pequeña tolerancia de unas micras. Esa tolerancia, ese espacio allí, se va a considerar como, esa coincidencia se va a considerar como una interferencia, para que se pueda considerar todo como una sola pieza. A esto se refiere. Dice, busque interferencias existentes, haga clic en herramientas, detección de interferencias, en el cuadro opciones, tratar coincidencias como interferencias y haga clic en calcular. Bueno, esto ha cambiado un poquito porque no es por herramientas, es por calcular. Voy a ir aquí a calcular, detección de interferencias. Le digo calcular, sí, que me detecte la interferencia aquí en este conjunto. Claro que ahora en este momento no apareció, parece que no tuviese interferencias. Vamos a ver otra vez. Dice que sin interferencia. De todas maneras, ustedes cuando lo hagan, hacen este mismo procedimiento y le dicen aquí tratar coincidencia como interferencia. ¿Listo? Seguramente porque ya yo había trabajado con esta pieza, ahora no me detecta la interferencia, pero en realidad aquí están. Listo, ahora sí, cuando le dije que tratara las coincidencias como interferencias, aparecieron unas coincidencias entre quienes, entre las diferentes partes. ¿Sí? Entre el brazo 1 y el pin, ahí hay una cara que se comparte. Entre el brazo 1 y el brazo 2 hay una cara, la interferencia 3. Entre el brazo 2 y el pin, entonces eso se va a tratar como coincidencia. Le digo aceptar y vamos a proseguir. Dice que, bueno, con esto que se logra, dice, en las piezas de este ensamble se ignora la distancia de fabricación entre el pasador y los brazos. Esta es la razón por la que se detectó el contacto coincidente de forma cilíndrica entre el pasador y los brazos. Es decir, se ignoró, prácticamente se considera que el pasador y el agujero del brazo prácticamente tienen exactamente el mismo diámetro nominal y que las caras se están tocando. Básicamente eso. Porque este análisis se considera que se analizan son piezas que tienen caras que se están tocando. Prosigo con el análisis. Luego me dice, cambie la opción de contacto entre componentes de nivel superior para permitir el movimiento relativo de los brazos mientras el modelo se deforma con carga.
cambie la condición de contacto entre componentes predeterminada por sin penetración. Ok, lo que está queriendo decir es que esta interacción, estas conexiones que está por defecto, estas conexiones que están por defecto como unión rígida, lo vamos a quitar a sin penetración. Solamente que en la guía va a aparecer sin penetración, pero aquí básicamente le cambiaron el nombre. Ahora viene siendo contacto. Contacto y libre. Libre es permitir penetración. Libre lo vamos a entender como permitir penetración. Contacto es las piezas se tocan pero no penetran en ellas, sin penetración. Y unión rígida así quedó con el mismo nombre. Lo que pasa es que ha ido cambiando estas tres opciones ante las diferentes versiones del software. Pero entonces esta viene siendo unión rígida, sin penetración y permitir penetración. Entonces, sin penetración se acepta. Seleccione los componentes primeros. Seleccione. Ok. Aquí hay que seleccionar contacto global. ¿Sí? Hay que seleccionar prácticamente todo el conjunto. Componente. Ya hay una interacción global de nivel. Ok, ya está. O sea, no le puedo poner ninguna otra. Lo miro aquí. Unión rígida. Creo que debo eliminarle esta. Se la voy a eliminar. Y voy a poner una nueva. Interacción entre componentes. Le digo tipo contacto. Interacción global a todo el conjunto. Entonces ahora sí miro. Y ahora sí tiene la interacción global. Tipo contacto, o sea, sin penetración. Entonces, igual, me estaba presentando un problema porque ya tenía una rígida y yo quería ponerle otra que era sin penetración. Entonces me decía que había un error. Entonces, vamos a avanzar. Luego me dice malla el modelo. Malla el modelo con elementos de alta calidad. Tamaño de elementos 4.908 milímetros y active transición automática. Entonces aquí malla, crear malla. Parámetros de mallado 4.908. Podríamos dejarlo ahí, ¿no? Vamos a poner, sí, vamos a 4.911 o 908. Vamos a dejarlo como malla estándar porque no nos dice nada el análisis. ¿Listo? Vamos a dejarlo como malla estándar. Se acepta. Y ya tenemos el análisis. Bueno, entonces ya en este momento ya podemos ejecutar el análisis. Vamos aquí a Simulation, ejecutar el estudio. Bueno, se demora porque le dijimos sin penetración. Fíjate que aquí ya me mostró, digamos, me dice que él soporta 620 megapascales y está con un esfuerzo máximo de 169. En la guía ustedes van a encontrar que para este mismo ejemplo dio 138 megapascales. Pero eso debido a que la guía fue hecha digamos, hace unos años y ya el software se ha ido mejorando. Voy a hacer una cosa, voy a mostrar aquí opciones de gráfico. Mostrar la máxima, sí. Mostrar la máxima, mostrar la mínima. Y no lo muestro en forma científica, sino flotante, con una sola. Entonces aquí está. Aquí podemos ver un poco mejor lo que es el esfuerzo. Fíjate que aquí tendría un factor de seguridad
por lo menos como de 5, ¿no? Podríamos ver aquí en resultados, trazado de factor de seguridad, y podríamos ver cuál es prácticamente que el factor de seguridad es de 3.67. 3.67. Quiere decir que, en teoría, la pieza soportaría más. Bueno, ahora, ¿qué es lo que quiero? Que encontremos cuál es la fuerza, la máxima fuerza que él puede soportar antes de que se dañe. Entonces, digamos que si tenemos 169 con un factor de seguridad de 3.69, entonces podríamos decir que realmente la fuerza que soporta es 3.67 veces más grande. Lo que podríamos ir aquí a hacer en ensayo y error, o podríamos hacerlo con un análisis estático, considerando que es un análisis lineal, 3.6. Entonces ya ahí le puse una fuerza que en teoría debería ser la que nos garantice, digamos, un esfuerzo igual al límite de fluencia. Voy a ejecutar. Bueno, quiere decir que 225 newton es una cantidad de fuerza que realmente pues es la fuerza que puede hacer una persona a ambos lados de la pinza. Eso es lo que realmente puede hacer una persona. Bien. Porque 811 newton ya no sería algo, digamos, factible para una persona. Quiere decir que en condiciones de trabajo normal, esa pieza estaría trabajando con un factor de seguridad de 3.67. Y mire lo que sucedió. Efectivamente, cuando aumentamos la fuerza 3.67 veces más grande, fíjate que dio un esfuerzo máximo de 608. Sería cuestión como de ir aumentándolo. En este caso lo voy a hacer por ensayo y error. Y lo vamos a poner aquí unos 820, a ver. Hago nuevamente el mallado. Pero ustedes saben perfectamente que esto lo podríamos hacer por un estudio de diseño, en donde podríamos tomar esa fuerza como una variable en estudio y nos puede entregar, digamos, el esfuerzo al que está siendo sometido el conjunto para diferentes tipos de fuerza. 615. Bueno, voy a aumentarle aquí 10 más. Mallar. Recuerden que esto es lo que uno hace cuando está haciendo lo manual. Y ejecutar el estudio. Bueno, fíjate que aquí se pasó un poquito. O sea que ya sabemos que está entre 820 y 830. Es decir, ya sería cuestión de encontrar la fuerza exacta para poder determinar cuál es la fuerza máxima que esto podría soportar.